Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con la sección rodando y lo hacemos con una marca nueva que llega al garaje y es Moto Morini, una marca legendaria que vuelve a nuestro mercado, ya ha vuelto hace unos años, y lo hace con esta gama de 6,5, un motor que viene heredado con la patente de Kawasaki, de la Versys, de todo el segmento 6,5 que tanto ha triunfado en el mercado español, y lo hace en este caso, entre otros, con esta trail de media cilindrada que parece que va a cubrir ese hueco que puede quedar por debajo de motos como la Ténere y demás, ya que declara 60 caballos más o menos y este motor bicilíndrico que ya conocemos que fiable es un rato. Así que empezamos la prueba. Empezamos por el análisis estético como siempre y vemos un frontal, digamos, para mí tiene una mezcla entre clásico y agresivo, ¿vale? Porque no tenemos unas formas muy marcadas con muchos plásticos con formas diferentes, sino que van al grano. Tiene doble óptica, como las motos tradicionales, esta forma en V para indicar ese carácter que tiene la moto. Tenemos full LED en las ópticas. Y luego los plásticos que envuelven a la zona del faro, todo el carenado, son sencillos, no tienen ninguna arista especial, es bastante limpia la moto y eso me gusta porque le va a hacer ser una moto atemporal. Ahora que estamos acostumbrados a ver estéticas muy arriesgadas por todo tipo de marcas, creo que esta moto va a aguantar bastante bien. En la parte baja tenemos aquí una horquilla, aquí no se ve bien, pero bueno, está firmada por Marzocchi, va muy bien equipada, luego en movimiento os cuento mis impresiones en cuanto a esta suspensión. Y en cuanto a la frenada, vemos que dependen de Brembo con este doble disco, ABS también Bosch, va perfectamente equipada, incluso mejor que digamos su prima de Kawasaki, la Versys. En cuanto a la llanta, podemos elegir si tenerla de palos o de radios, en este caso es de radios, y cuenta con unos Scorpion Rally STR, muy típicos en este tipo de motos, con llanta de 19 pulgadas. Si vamos al lateral, pues vemos una silueta puramente trail asfáltica, pero con ese carácter típico de las motos aventureras que tan de moda están. Hablábamos antes de la zona del carenado, pues la zona del carenado viene bien enlazada junto al depósito. En este caso tenemos esta configuración cromática en negro con estos detalles en gris y obviamente la bandera italiana siempre aparece por algún lado. Igual líneas muy fluidas, muy suaves, y vemos esta gran diferencia de altura entre el depósito y el asiento. ¿Por qué? Porque es un asiento que, ahora veréis cuando me suba, pero es un asiento pensado para casi todas las tallas, como las últimas motos trail que estamos probando. Parte baja, aquí vemos en grande Morini, bien orgullosos de su marca, pero no olvidemos, este no lo ha creado Morini, simplemente ha comprado la patente para comercializarlo. Seguimos por el lateral y bueno, como veis las maletas van a tapar bastante la estética trasera de la moto. Ahora las quitaré para que la veáis mejor, pero bueno, para que veáis cómo podría ser esta moto 100% aventurera, tendríamos que incluir este baúl de 38 litros y las dos maletas de 34 litros cada una para albergar. En estas no cabe un casco obviamente, pero aquí perfectamente, incluso un casco con visera tipo trail. En la parte baja de la trasera tenemos estos neumáticos con un solo disco de freno también firmado por Brembo y llanta de 17 pulgadas. Una vez quitadas las maletas, como veis, tenemos aquí la estructura que te instalan para este kit de maletas, pero bueno, la silueta es bastante sencilla. El plástico va menguando su tamaño hacia la zaga para dejar un pequeño colín aquí con el piloto trasero, también de LED, igual que los intermitentes. Por último, el escape, bastante pequeñito para lo que estamos acostumbrados a ver por ahí. Tiene un ronroneo interesante, sobre todo en marcha, ya que hace un leve petardeo y demás, pero bueno, nada más allá de lo normal, un sonido típico de bicilíndrico. Y ahora me voy a subir para que veáis cómo me queda.
Pues sencillo, con mi 1,74 m, una moto, como veis, a la que llego perfectamente al suelo, me sobra incluso un par de centímetros para llegar un pelín de puntillas. Y la posición es muy cómoda, como veis. Tenemos un manillar muy ancho, ligeramente elevado, pero no el propio manillar, sino la propia horquilla sube bastante. Y la posición es lo más cómodo del mundo para viajar. En cuanto al asiento, buen mullido, no tiene mucha distancia, como veis es una moto con una distancia entre ejes bastante cortita, no es de las más grandes, entonces vamos un poquito encajados, no vamos a poder regular un poco nuestra distancia hacia el manillar, pero la posición natural es bastante cómoda. Para el acompañante también tenemos una buena base, con buen mullido también, y los asideros muy grandes para ir completamente cómodos. Encima nos podremos apoyar en el baúl trasero. En cuanto a la disposición de las piñas y del cuadro de instrumentos, pues sencillez. Aquí a la derecha, lo más sencillo del mundo, tenemos el cortacorrientes en esta posición, los warning, aquí si queremos las luces fijas de cruce o las diurnas, y el botón de arranque. En la izquierda, un pelín más complejo, tenemos aquí los mandos para manejar el infoentretenimiento, ¿vale? Porque aquí tenemos conexión al móvil y todo. Por aquí abajo iremos moviendo para los diferentes menús, y aquí otras dos piñitas para acceder y controlar todos los parámetros de la pantalla. Aquí de este botón de push total para las largas o cortas, y aquí arriba las largas. Más abajo intermitencias como siempre, y el pito. Como os decía, en la pantalla este sería la visión off-road, el modo enduro, ¿vale? Que lo tenemos aquí puesto. Tenemos dos modos, el modo normal o road y el enduro. Como veis, aquí pues se nos pone la rueda de tacos para que nos sintamos completamente, ¿ves? Y en el modo ride normal, pues se nos va la rueda de tacos y nos quedamos con el cuenta de revoluciones normal. Velocidad en el centro, indicador de gasolina, temperatura del motor, aquí trip 1 y 2, kilómetros totales, la hora. Y luego, como os decía, aquí tenemos los accesos para poder escuchar música en nuestro casco, si lo tenemos conectado, acceder al teléfono o el mapa. Podemos ver el mapa en la pantalla. Como veis, aquí os va a poner un código QR para, primero, bajar la aplicación de la moto, y otro para poder conectar el móvil a la moto. Una vez que tengamos eso, tendremos un screen mirroring completo para ver toda la información en la propia pantalla. Así que bastante completita, pese a ser una moto no muy aspiracional, y que por el precio, que luego os comentaremos, creo que está más que de sobra equipada tecnológicamente. Y ahora supongo que la queréis escuchar. No sé si se ha apreciado, pero bueno, tiene un toquecito especial en el escape y eso siempre gusta. Así que me pongo el casco y empezamos a movernos. La Escape llega a nuestro garaje por fin. De la mano de Moto Morini, una marca legendaria, se presenta con esta trail de cilindrada media que hereda este motor de los conocidos 650 de Kawasaki. Lo hace con esta presentación de una trail al uso, con un diseño, digamos, atemporal, un diseño que marca, y con unas capacidades off-road suficientes para poder hacer pistas y asfalto a partes iguales. Y empezamos por la parte fuerte, la posición de conducción. Una posición que es puramente trail, vamos muy cómodos, el asiento es casi excelente, y obviamente la posición del manillar y de las estriberas nos hace tener una posición erguida, ancha y, en este caso, por supuesto, protegida, porque llevamos un cortavientos, una pantalla que nos va a proteger bien de toda la carga aerodinámica durante el viaje. También destaca la buena disposición de todos los elementos de las piñas, tiene un buen manejo de la pantalla. Bien, es cierto que esta pantalla aerodinámica nos da efectivamente lo que esperamos. No tiene un gran formato, sí que tiene un ajuste en altura,
pero estando en una posición ya alta, en lo más alto, es mejorable. Nos sigue dando el aire y nos puede causar algún tipo de turbulencias, así que tendremos que agachar un poquito la cabeza si no queremos tener ningún tipo de carga aerodinámica. Por lo demás, buena protección. También tenemos los paramanos que ahora mismo están incluidos como oferta en la venta de esta moto. Y poco más, la verdad es que estas piñas, además, que se me olvidaba, están retroiluminadas, es decir, que tienen en su perímetro iluminación para por la noche, así que nos ayudarán a ubicar los botones. Y por lo demás, eso, una moto muy cómoda para el día a día. Si analizamos los elementos que la componen, obviamente estamos ante una moto muy bien equipada. Tenemos doble disco delantero con Brembo, ABS Bosch, tenemos su desconexión también, tenemos unas suspensiones delanteras Marzocchi, que eso nos da un plus por el renombre que tiene esta marca. Y bien es cierto que la suspensión tiene un tarado excelente. Es blanda, obviamente, como la mayoría de las trail, por lo tanto, en conducción deportiva en asfalto nos va a quedar algo balanceante y demás, pero si vamos a meternos por pistas esporádicamente, vamos a agradecer bastante este tarado. En cuanto a la frenada, como os decía, va muy bien equipada, tiene buena frenada, buena mordida de disco y el tacto también del pedal de la rueda trasera es excelente. Y ahora vamos con la parte menos positiva de esta moto, que no por ello mala. Y es el motor. Un motor que me esperaba algo más fino. No sé si es porque sabía que venía de Kawasaki, sabía que venía equipado en una Z6,5 por ejemplo, en una Versys, pero me ha dejado un poco frío, no su comportamiento, porque tiene 60 caballos y es una moto muy capaz de llevar un ritmo bueno, sino por las sensaciones que me da al oírlo. Tiene un ruido algo tosco, no tiene una sensación de finura que podrían entregar otros motores del estilo. No sé si es la unidad de prueba, no sé si es algo normal en este modelo, pero sí que es verdad que no acompaña del todo con la sensación que tenemos a los mandos de esta moto, que es de robustez, de refinamiento. La verdad es que la moto va excelentemente, pero sí que el sonido entorpece un poco la sensación de llevar una moto de calidad. No por ello el escape la verdad es que creo que han conseguido un sonido bastante llamativo, incluso cuando reducimos marchas tiene un ligero petardeo que me gusta bastante, la verdad. Pero más allá de ruidos y sensaciones, el motor va genial. Es un motor que empuja, pero que es suave a la vez, tiene buena capacidad de aceleración y, por supuesto, podremos llevarlos a límites insospechados en cuanto a velocidad. No lo hemos probado, obviamente, una velocidad máxima, pero ya os digo que a 120 va comodísima. ¿Podemos llevar pasajeros en el asiento trasero? Sí. No es tampoco un sofá, ¿vale? Pero tiene una superficie bastante grande este asiento. Tiene, además, si incorporamos el baúl trasero, pues obviamente tenemos un respaldo incorporado que facilita las cosas para el confort del acompañante. Pero sí, podríamos hacer un viaje perfectamente, dos personas en esta moto, además con las dos maletas para llevar todo el equipaje. Y creo que es suficientemente confortable. Además, los dos asideros que tiene a los lados facilitan también mucho la seguridad del acompañante. Pues ya hemos probado todo lo que se podía probar de esta Escape de Moto Morini. Sabemos que tenemos próximamente para probar una 1200, también ha salido la nueva 700, pero bueno, este era el punto de partida de la marca junto a las Scrambler y Naked que tienen con este mismo motor. Y qué decir, es un motor noble, es un motor que rinde muy bien con esa potencia de 60 caballos, cumple suficiente con las expectativas, pero es una moto que no te va a fascinar en cuanto a la entrega de potencia, a la bestialidad que tenga, porque no es una moto pensada para ello. Es una moto para ir cómodo, para poder viajar, sobre todo si metemos estos accesorios, y que vamos bien protegidos, vamos con una posición muy cómoda, entonces podemos hacer muchísimos kilómetros. Además, como no, viene bien cargadita de componentes, tenemos buenas suspensiones, buena capacidad de frenada, no hay ningún punto flaco, digamos, para esta moto. Y encima tenemos conectividad, sobre todo para esos viajes largos o para conectar el Google Maps en la pantalla, nos viene genial. Así que, en general, es un producto bastante redondo y creo que, como he dicho al principio, va a ser un diseño atemporal
y por lo tanto durante muchos años vamos a ir viéndola poquito a poco, quizá luego con la segunda mano se revalorice, y creo que es una moto que sin hacer mucho ruido puede guardarse un huequito en nuestro recuerdo, por lo menos como probador. Así que nada, agradecer como siempre a Moto Morini y a Medis Grupo la cesión de esta moto, y a vosotros no olvidéis también darle un buen like al vídeo si os ha gustado, darle a la campanita para recibir las notificaciones. ¿Y dónde nos podéis encontrar? Pues en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o X. Y si queréis más información de esta moto, podéis encontrar en el blog de supermotor.online información de esta, de otras motos más y también coches. Así que nada, nos vemos a la próxima. ¡Hasta pronto!